Bueno, seguido escuchamos la expresión que decimos, pues dichoso al que le va bien. A veces tenemos esas expresiones cuando vemos que a alguien le va bien. Qué suerte tuvo, ¿verdad? Qué bien le fue. Y son las expresiones que tenemos, o a veces tenemos, no, pues feliz el marido, ¿verdad? Que tiene una buena mujer. O a veces decimos también otras expresiones, ¿verdad? Que dicen, pues feliz el hombre que no se casó. A veces también dicen eso algunos, ¿verdad? Que no les va muy bien en su matrimonio. Pues tenemos expresiones que determinan algo, que nos dicen algo más, ¿verdad? Y son las expresiones que los griegos también usaban. Por ejemplo, feliz el hombre que vive la virtud, ¿verdad? O feliz el hombre que tiene honores. Esas eran expresiones que tenían los griegos. Los egipcios también tenían sus expresiones. Por ejemplo, a veces decían que feliz el hombre que cumple, que vive cabalmente, que vive bien, ¿verdad? Y es una de las frases que también el Antiguo Testamento adaptó, ¿verdad? Ciertas frases que ya tenían los egipcios fueron también tomadas en el Antiguo Testamento. Los judíos también tenían sus frases. Por ejemplo, el Salmo 1:1, el Salmo 1 dice, dichoso el hombre que camina por el sendero del Señor, ¿no? Y que va de acuerdo al sendero del Señor. Entonces, son ciertas expresiones de alabanza que tenemos, que no solamente es una alabanza, sino que también nos motiva a vivir de esa manera. Es una invitación a vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque el que vive bien, le va bien. No en el sentido de que va a recibir todo lo material, en el sentido de que va a ir de acuerdo al plan de Dios. Y Dios por eso nos enseña sus mandamientos. Los mandamientos son para tener orden. Si no hubiera mandamientos, no habría orden en el mundo. Sería un caos. Pues para eso son los mandamientos, para tener orden. Y hoy Jesús nos da las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es una invitación a vivir pues de acuerdo al Espíritu de Jesús. Lo que Él propone, nos propone, ¿para qué? Para ser felices. Y por eso dice bienaventurados, es decir, felices aquellos que son pobres. Es la primera bienaventuranza. Felices los pobres de espíritu. Y dice uno, bueno, pues, ¿y la pobreza es buena o no es buena? Pues claro que no es buena. No nos gusta ver gente pobre que sufre, que estaba mal pasando, que a veces no tiene que comer. Pues la pobreza no es buena. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesús? Pues se refiere a que tenemos que poner nuestra confianza en Él. Él es el que nos da todos los bienes. Entonces, nuestra confianza debe estar en Él. Y por lo tanto, si vemos que Dios es el que nos da todos los bienes, entonces pues debemos de compartir lo que tenemos. Y si compartimos, si todos en este mundo compartimos lo que tenemos, no habrá más hambre en el mundo. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús en la primera bienaventuranza. Si nosotros salimos de nosotros mismos y somos generosos, la pobreza en el mundo se acabará. Y todos tomamos esa actitud. No habrá más hambre, no habrá más pobreza. Eso es lo que nos dice Jesús. Pues hay que salir de nosotros mismos y ser generosos. Y de esa manera el hambre en el mundo se acabará. Si todos tomamos esa actitud. Eso es posible. Pues no es que Dios quiera la pobreza, no, al contrario. Dios quiere que todos vivamos bien. Y por eso nos invita a ser generosos. Y para eso hay que salir de la mentira. ¿Y cuál es la mentira? La mentira es decir, yo he logrado esto por mi inteligencia, por mis capacidades. Yo he hecho todo esto, he podido hacer todo esto. Esa es la tentación que tenemos, darnos el crédito. Pero todas las habilidades que tenemos, la inteligencia, la capacidad, todo eso nos viene ¿de quién? De Dios. Entonces todo es de Dios. Siempre le digo a la gente, le digo, lo único que nos pertenece es el pecado. Todo lo demás es don de Dios. El pecado ese sí es mío.
por eso Jesús a veces nos pide que le demos nuestros pecados. Es lo único que le podemos dar a Dios, para que lo cambie, para que lo mejore. Es la importancia de ver que todo es don de Dios. Y si aprendemos a ver que todo es don de Dios, entonces vamos a ser generosos. Porque si no, pues es quitarle al otro lo que le pertenece. Entonces hay que tener esa actitud. Y ese es el espíritu de ser pobres. Y luego continuó Jesús y dice, dichosos los que tienen hambre, porque serán saciados. ¿Quién es el que tiene hambre? ¿Dios quiere el hambre en el mundo? Pues no quiere el hambre en el mundo. ¿Verdad? Y a veces tenemos otra hambre que es diferente. Porque a veces si vemos a alguien que va saliendo adelante, que le va bien en la vida, y tiene un casonón, tiene un carrazo, una camioneta, y a veces nosotros nos da hambre de aquello. O si tiene un yate, decimos, yo también quiero tener aquello. Entonces empezamos a tener hambre de aquellas cosas. Y para un cristiano se debe decir, pues quisiera tener todas estas cosas, pero si tengo estas cosas, pues no voy a poder ayudar a los demás. No voy a poder saciar el hambre de los demás, la necesidad de los demás. Entonces, por lo tanto, hay ciertas cosas que no puedo tener. Hay que aprender a vivir con lo necesario, Pero a veces siempre tenemos esa hambre, la marca, tal carro, tal casa, y siempre es querer tener más. ¿Y qué es lo que pasa? Que entre más tenemos, pues tenemos más hambre. Y esa hambre no se sacia. Entonces, por eso aprender a compartir. Y a veces decimos, no, pues es que eso de la pobreza, eso es para los religiosos, nomás los padres, los religiosos. No es para todo cristiano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a compartir lo que Dios nos ha dado. Es aprender a ayudar a los demás. Y luego nos dice, dichosos los que lloran. Y pues el llorar también decimos, pues no es bueno estar triste, no es bueno llorar. Pero hay un llanto al que el Señor se refiere. Y este llanto viene a ser cuando ve uno las guerras, cuando uno ve la violencia, cuando uno ve gente que está sufriendo. Y entonces causa esa tristeza, ese dolor, porque no quisieras ver esa situación en la gente sufriendo. Entonces a veces rezas y lloras y pides por ellos. Nos dice el Señor Jesús, dichosos los que lloran porque serán consolados. El consuelo va a venir de Dios. Si tratamos de cambiar estas situaciones de sufrimiento, el consuelo va a venir de Dios. Y luego nos dice el Señor en las bienaventuranzas, dice, dichosos cuando los persigan, cuando hablen mal de ustedes, cuando los injurien. Dice uno, pues no es lo que queremos, ¿verdad? ¿Quién quiere sufrir? Pero esa es la consecuencia de la predicación, el de vivir de acuerdo al Evangelio. Si uno decide vivir más con lo necesario y ayudar a los demás, si uno decide pues con ese llanto por el sufrimiento de los demás, y si uno también decide pues vivir bien, pues todo eso va a causar contradicción a los demás, ¿verdad? Había un doctor en Paraguay, Henry Nouwen, un escritor cristiano, habla sobre este doctor, dice que era amigo de él, y él tenía su familia. Entonces el doctor se le ocurre hablar pues en contra del ejército, porque ciertos abusos que estaban cometiendo, formas de abuso en la sociedad, y entonces él habla en contra del ejército y declara los abusos que está cometiendo. Entonces para represalias, la policía arresta a uno de sus hijos, un adolescente, lo lleva a la cárcel, lo golpean, lo queman con cigarros, le ponen los choques eléctricos y lo matan. Entonces aquel hombre, cuando recibe el cuerpo de su hijo para protestar, pues lo lleva en el colchón lleno de sangre en que lo habían matado. En lugar de ponerlo en un ataúd, lo dejó en el colchón lleno de sangre, con todas las marcas de su cuerpo, desnudo.
y con las marcas de los golpes, de las quemadas de cigarro, de todo lo que le hicieron. Y así lo expuso a la gente, y la gente de los diferentes pueblos pues iban pasando por ahí viendo lo que el ejército había hecho, ¿no? Lo que la policía había hecho con su hijo. Y fue una manera para él de protestar. Y esa fue la consecuencia de declarar las injusticias, de declarar las injusticias. De cierta manera se adaptó al Evangelio, luchó por los derechos, como esa fue la consecuencia, el sufrimiento. Y a veces eso tiene ese sufrimiento, ¿verdad? El declarar la verdad, el decir la verdad. Y eso es lo que nos dice el Señor. El Evangelio también tiene sus consecuencias y se predica de la manera que se debe predicar. Siempre hay consecuencias, pero hay que seguir de acuerdo a eso. Me acuerdo que mi párroco decía siempre, decía, cuando un padre es aplaudido es que anda mal. Entonces, cuando un padre es aplaudido y seguido, pues es que anda mal, a lo mejor se anda predicando a sí mismo. Pero cuando alguien dice la verdad, pues ahí sí te sacan la vuelta, ¿verdad? Entonces, esa es la consecuencia del Evangelio, predicar la verdad. Y luego nos dice Jesús al final ya del Evangelio, hay de ustedes los ricos, hay de ustedes los que se hartan ahora, hay de ustedes los que ríen ahora. Y ese ay no es una amenaza, porque a veces lo vemos como una amenaza, pero era una actitud que tenían. Por ejemplo, en hebreo era el hoy, que se ponían las manos en la cabeza, y era una actitud de duelo, de dolor. Y esa es la actitud que Jesús asume. Hay de ustedes los que se hartan ahora, hay de ustedes los ricos. ¿Por qué? Porque están llenos ahora y no se acuerdan de los demás. Y por eso Jesús se lleva a las manos a la cabeza y se lamenta, ¿verdad? Porque pues no, es como decir, no quieren entender, no quieren entender. Esa es la actitud que Jesús toma, ¿verdad? Y se lamenta, no viene a ser una amenaza, sino un lamento. ¿Por qué? Porque uno de sus hijos se va por un camino equivocado. Ese es el lamento. La invitación de Jesús es siempre amar, a tomar buenas decisiones para tener una vida feliz. Por eso nos dice, dichosos los que viven de esta manera. Queremos encontrar la dicha, y si queremos encontrar esa felicidad, hay que adaptarnos al Evangelio tanto y como podamos. Y ahí vamos a encontrar esa felicidad que Él nos promete. No en la otra vida, sino de esta vida, porque la felicidad en esta vida está en la donación de la propia vida para bien de los demás. Dios nos conceda esa gracia. Amén.